A pesar de todas las cosas perturbadoras que he aprendido últimamente, debo decir que realmente amo el Internet. La conciencia global a la que podemos acceder a través de nuestros dispositivos electrónicos a veces llega a unas conclusiones muy interesantes, por no decir que muy divertidas. Por ejemplo, hace poco se hizo muy popular este video. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Aparentemente, el TikToker Andrew Dawson vio en algún momento un supuesto gigante. ¡Un gigante! En la parte más alta de una de las montañas de Canadá. Originalmente, yo pensé que era otro de estos rumores que TikTok suele producir con relativa frecuencia, especialmente cuando empezaron a circular imágenes satelitales de la montaña. Aparentemente, el supuesto gigante no era nada más ni nada menos que una torre de radio, o incluso esta cruz. Sin embargo, pasaron algunas cosas que me hicieron reconsiderarlo. Rápidamente surgieron varios videos diferentes de Andrew y de otras personas donde claramente se ve que a la distancia de donde se tomó el video normalmente no se puede ver nada. Además, algunos de los videos de Andrew empezaron a ser restringidos en TikTok y en YouTube, lo cual es curioso. La historia no termina ahí, pues a los pocos días empezó a incrementar el tráfico aéreo en la zona, e incluso se observaban luces difíciles de explicar a simple vista. Eventualmente, Andrew decidió ir directamente a corroborar que lo que había visto solo era la torre de radio en lo alto de la montaña, pero cuando intentó subir, agentes de una supuesta agencia federal de 3 letras le impidieron el acceso a la montaña. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. No solo eso, sino que además comenzaron a aparecer autos con vidrios polarizados alrededor de su vivienda, como si lo estuviesen observando. Hey! Incluso lo llegaron a detener en alguna ocasión. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said some like environmental issue was going on. Sin embargo, al final, Andrew terminó admitiendo lo que todos estábamos pensando. Todo era una simple farsa. ¿O no? Sorry to disappoint you guys, but all the videos that I posted were scripted. They were just fake. They were just strictly for entertainment. En el video se le ve nervioso, en una posición bastante incómoda, diría yo, volteando muy frecuentemente hacia uno de sus lados, como si alguien le estuviese dando instrucciones sobre lo que debería de decir a continuación. Pasaron los días, realmente parecía que no tendríamos más actualizaciones al respecto, hasta que de repente decidió subir un nuevo video. En este se le ve agitado, como si estuviese asustado o pretendiera esconderse de alguien. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Él mismo confirma que todo había sido real, que probablemente no lo veríamos por mucho más tiempo, pues parece que hizo enojar a las personas equivocadas. En su último video, volvemos a donde todo empezó, a la montaña, pero ahora parece que se ve equipo militar en la parte más alta. La verdadera pregunta es, ¿por qué habría equipo tan especializado en una montaña tan remota? Y que honestamente se encuentra en el medio de la nada. Han pasado algunos meses desde entonces. No hemos tenido más actualizaciones del hombre. Y aparentemente terminó pasando lo peor. Su pareja comenzó a subir videos haciendo alusión a que el hombre había muerto. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara un obituario. Así es, Andrew Dawson, el hombre que supuestamente descubrió a un gigante en la montaña, había muerto. Surgieron muchas teorías al respecto, siendo la más popular la idea de que en el área hay una instalación gubernamental y que lo que observó Andrew no fue más que un experimento fallido, o incluso uno de los secretos de este mundo que han sido ocultados por agencias federales.
Se me pone la piel de gallina. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Realmente Andrew vio algo que no debía haber visto antes de desaparecer en condiciones tan misteriosas? Personalmente, debo decir que yo en ningún momento creí una historia tan ridícula. Seguramente las redes sociales solo pusieron las restricciones en sus videos porque es una montaña bastante peligrosa. La gente no debería arriesgar su vida, especialmente por un rumor arriesgado de TikTok. Y sin duda, creo que hicieron lo correcto. Así está bien. En todo caso, esta situación me ha hecho pensar. ¿Han existido otras situaciones en las que alguien hizo lo mismo que Andrew? ¿Vieron o descubrieron algo que no deberían de haber visto antes de haber sido silenciados misteriosamente? Entonces, en este video les contaré un par de historias sobre personas que fueron calladas bajo condiciones muy peculiares. Especialmente cuando descubrimos la información que dejaron atrás, ideas, mensajes o cualquier otra cosa que te hace pensar, qué raro que le haya pasado eso, ¿no? Una vez más, y por el hecho de que por lo menos en una de estas historias hay agencias del gobierno involucradas, debo decir que todo lo que he dicho hasta este momento y lo que diré a lo largo de este video no es más que obra de ficción, y que si por alguna extraña razón termino desapareciendo en condiciones misteriosas, quiero que sepan que fue mera coincidencia. ¿De acuerdo? Antes de empezar, quisiera que le dieran palabras de aliento al botón de me gusta. Se ha propuesto a desmentir todo lo que ha ocultado los gobiernos del mundo. Y como seguramente saben, nunca nada malo le pasa a alguien que trata de mejorar el planeta. Y ya que están allá abajo, ¿por qué no le dan clic? Traten de hacerlo cambiar de color. Sin más por agregar, empecemos. John Lang era un ex integrante de la Marina de 51 años, quien, tras haberse retirado, pasaba la mayor parte de su tiempo en un vecindario tranquilo, en Fresno, California. A finales del 2014, John empezó a notar que la policía local tenía prácticas poco éticas. Frecuentemente, la policía se enfocaba únicamente en las zonas con menor nivel socioeconómico del vecindario. Revisaban diariamente los autos estacionados frente a las casas de sus dueños. Buscaban si tenían multas o algún otro tipo de pago pendiente, y tan pronto se encontraban a alguien que no había hecho su pago, ponían en marcha su plan. Cuando la persona salía de casa y abordaba su vehículo, lo seguían por una o dos calles antes de detenerla. Si la persona no podía pagar la multa en ese preciso momento con el dinero que llevaba, simplemente la arrestaban. Así, la policía lograba hacer una de dos cosas: obtener dinero fácil o embellecer el vecindario. Me imagino que muchos de ustedes han tenido algunos encuentros desafortunados con la policía de sus comunidades, por lo cual no hay que esforzarse mucho para creer que algo así pudiese llegar a pasar. Pero la policía de Fresno en particular solía tener una muy mala reputación, especialmente dada su extensa historia de corrupción. En múltiples ocasiones, oficiales de alto rango han tenido que ser destituidos por abuso de poder, corrupción, estafa, tráfico de drogas e incluso una muy desafortunada situación que culminó con la muerte de un soplón que aparentemente había hecho público la corrupción del departamento. Aunque nunca se encontró un responsable para esto último, la mayoría de la gente asumía que había sido la policía. Entonces, sí, es probable que la historia de John fuese cierta. John comenzó a publicar en el diario local, de manera anónima, dando a conocer sus hallazgos, compartiendo una que otra historia que aludían a la corrupción del cuerpo policíaco, ese tipo de cosas. Sin embargo, el señor Lang no lo hacía a través de una red privada virtual, un VPN, por lo cual su localización fue fácilmente descubierta por otro usuario del periódico y pasada a la policía del área. Y es por este tipo de cosas que este video es orgullosamente patrocinado por... No se crean, simplemente había querido decir eso toda mi vida. John
comenzó a notar cosas muy curiosas poco después de que comenzara a difundir sus hallazgos a través de este periódico. Según su testimonio, parte de la policía comenzó a acosarlo. Para quitarse las dudas de encima y para protegerse, el señor Lang decidió instalar una cámara de seguridad afuera de su casa. Con esta, pensaba confirmar si realmente había actividad sospechosa, si alguien lo estaba siguiendo, o si simplemente se trataba de un truco de su cabeza. Digamos que lo que encontró fue interesante. Su primer video parecía ser algo completamente normal. Al verlo, seguramente no identifican algo fuera de lo común. Sin embargo, si observamos con mayor detalle, veremos que esta camioneta blanca parece actuar de una manera errática, muy sospechoso para el marino retirado, pues en los 3 minutos que dura esta grabación, la camioneta apareció 4 veces, llegando a detenerse a escasos metros de la casa de John en más de una ocasión. Aparentemente, esta camioneta era un auto encubierto de la policía local. Al mismo tiempo, John comenzó a recibir una serie de llamadas bastante peculiares. Tan pronto levantaba el teléfono y daba su saludo, solamente se escuchaba del otro lado de la línea la respiración de quien sea que estuviese del otro lado, antes de que esta persona colgara abruptamente. Según John, estas llamadas eran hechas por el mismísimo departamento de policía, en un esfuerzo por asustarlo, para que dejara de publicar en el periódico. Sin embargo, él siguió haciéndolo. John tenía un perro de compañía, y para la protección de su hogar. Curiosamente, este perro fue, al menos según él, el objetivo del siguiente ataque del departamento. En una de las grabaciones se ve cómo una persona está paseando a su mascota, antes de detenerse en el portón de la casa de John. Uno pensaría que solamente está permitiendo convivir a su mascota con el perro de John, pero según el testimonio del señor Lang, el hombre estaba haciendo algo mucho más nefasto. Aparentemente, el hombre que vemos en pantalla era un miembro del cuerpo policíaco local, de tal manera que la teoría de John era que el objetivo del paseo no era simplemente pasear una mascota, no, sino que lo que querían hacer era comenzar a familiarizar al perro de John con ese hombre en particular, en caso de que eventualmente tuviese que entrar a la residencia de John por alguna razón nefasta. En otro video, John afirma que alguien había logrado hackear su sistema de seguridad, pues al revisar sus videos, se percató de que misteriosamente le faltaban casi 20 minutos de película. ¿Qué piensan hasta ahora? Personalmente, podría llegar a creer que todo es mera casualidad. La tecnología falla de vez en cuando, las personas pasean a sus perros, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez John solo estaba exagerando, pero una mañana de abril, las grabaciones mostraron una cosa bastante preocupante. Una camioneta completamente negra, con lo que parecía ser una cámara de alta tecnología. El señor Lang, por su experiencia militar, pensó que la cámara era en realidad alguna especie de equipo con visión térmica. Supuestamente, las personas que se detuvieron exactamente frente a la casa del marino querían saber si el señor Lang estaba en casa, si estaba acompañado o, lo que era en realidad, que John estaba viviendo solo, pues acababa de pasar por un divorcio. Ver una camioneta negra grabando mi casa con un equipo tan sofisticado también me preocuparía, especialmente si solo están grabando mi casa, no todo el vecindario para hacer un fondo como el que tengo aquí atrás. Están grabando mi casa. ¿Por qué la mía? Con estas últimas imágenes, John hizo una queja formal directamente ante la Comisión Ética del Departamento de Policía. Pero parece que esto solamente los molestó más, pues la situación terminó empeorando bastante. Con relativa frecuencia, comenzaron a pasar muchas personas frente a la casa de John. Se detenían, inspeccionaban la casa y tras unos momentos simplemente se iban. Parecía que estaban buscando algún tipo de entrada. Servicios de lavandería se detenían frente a su propiedad,
los empleados solamente se ponían a platicar entre ellos. Y después de varios minutos, simplemente se iban, sin haber hecho ningún tipo de trabajo de limpieza o haber contactado a alguno de sus clientes. Autos de policía pasaban todas las madrugadas con sus sirenas encendidas a todo volumen, en un intento por molestar al señor Lang. Incluso, en más de una ocasión, la policía, de la nada, se detenía frente a su hogar y solamente se quedaba parada ahí, merodeando, una vez más, en un esfuerzo por asustarlo. Sus vecinos, con quien no tenía ningún tipo de contacto, comenzaron a invitarlo a cenar. John normalmente se negaba, pero la única vez que aceptó ir, parecía que había algo más. Algo estaba extraño en esa cena, por lo que decidió volver a su hogar inmediatamente. Aparentemente, esto no le agradó mucho a los vecinos, pues trataron de detenerlo con mucha insistencia, al grado de que Lang tuvo que apartarlos del camino, y aún así los seguían persiguiendo por el vecindario, hasta la entrada de su casa, antes de gritar múltiples veces su nombre en voz alta. John afirma que el seguro de la puerta de su casa había sido forzado y que su computadora personal había sido hackeada. Por esto, pensó que sus vecinos estaban trabajando con la policía y que los gritos no eran más que una forma de avisar que John se dirigía de regreso, para quien sea que estuviese dentro de la propiedad pudiese escapar sin muchas dificultades. Si todavía quedaba alguna, toda la sutileza se perdió cuando en otro de los videos se alcanza a ver a un hombre que, según John, era un policía encubierto que entró directamente a su propiedad y trató por varios minutos de forzar la cerradura de su camioneta. El pánico de John llegó al máximo. Estaba seguro de que en los próximos días vendrían por él y terminarían el trabajo. Y es aquí donde todas las cosas simplemente dejaron de tener sentido. Sí, es muy posible que John fuese una persona ansiosa, que tuviese estrés postraumático por su experiencia militar, que haya empezado a exagerar, a ver cosas donde no las hay. Y seamos sinceros, ladrones hay en todos lados. Pero a pocos días de su último video, las preocupaciones de John llegaron a un terrible final. El 20 de enero del 2016, John Lang fue encontrado sin vida dentro de su casa, la cual misteriosamente comenzó a incendiarse sin una causa aparente. Las primeras noticias, respaldadas por el equipo forense, hacían alusión a que John había sido apuñalado múltiples veces, acá atrás, en la espalda, muriendo antes de que la falta de oxígeno del incendio pudiese acabar con él. John Lang was found barricaded inside his burning home with stab wounds back in January. He later died at a hospital. Investigators called his death suspicious because it appeared someone intentionally set the fire at the Van Ness home. Pero, tras hacer la autopsia, en la cual estaba presente la policía, el informe oficial determinó que John había decidido terminar con su propia vida. No había sido asesinado. Él mismo prendió el fuego en su hogar para morir asfixiado, lo cual resultó ser la verdadera causa de muerte. Además, no había sido apuñalado en la espalda, un lugar muy difícil de alcanzar, especialmente para una persona de 51 años de edad. No, según ellos, la realidad solamente había una puñalada en el pecho, una vez más, que el mismo John se había hecho. No sé ustedes, pero a mí me parece muy extraño que se haya cambiado tanto el reporte oficial respecto a la primera versión. Y aunque parecería raro que la policía se encontrara presente a la hora de la necropsia, es cierto que por normatividad federal es normal que este tipo de cosas ocurran. La policía debe estar presente si se cree que hubo un homicidio. Aún así, algo no termina de cuadrar. ¿Ustedes qué creen? Al menos, la población general pensó esto cuando se hizo público el caso. Así, algunas personas empezaron a investigar un poco más a fondo. Aparentemente, la compañía de limpieza de la camioneta que se detuvo frente al hogar de Lang no existía.
Alguien decidió llamar al teléfono, buscar en internet, agotó todos los medios de contacto disponibles, pero no se encontró nada. Además, ese día John había hecho muchas llamadas a su exesposa, una tras otra, tras otra, tras otra, como si realmente fuese una urgencia. Y esto ocurrió poco antes de que se comenzara a incendiar su hogar. Además, hay algunas otras inconsistencias respecto a lo que se ve en los videos y lo que se reportó en la versión oficial. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿John realmente terminó con su propia vida? O tal vez la policía de Fresno tuvo algo que ver en todo esto. En mayo del 2008, Brandon Swanson, un joven de 19 años de edad, había terminado el primer semestre de la carrera en ingeniería eólica. Él estaba muy interesado en la creación y el mantenimiento de los molinos como una fuente de energía. Para celebrar el fin de clases, él y sus compañeros, así como otros estudiantes de la universidad, decidieron organizar una fiesta. Algo bastante típico entre los estudiantes universitarios. Si bien Brandon había consumido algunas cuantas bebidas alcohólicas, sus colegas dijeron que no había bebido más de 2 cervezas, pues pensaba conducir los 50 kilómetros necesarios para llegar a la casa de sus padres en el próximo municipio, con quien pensaba pasar el periodo vacacional. Para contexto, 2 cervezas en una persona de 70 kilogramos, que es lo que pesaba Brandon, lo pondrían por debajo del límite legal para conducir y por tanto muy por debajo del límite para decir que alguien está intoxicado o ebrio. Brandon salió de la fiesta y llamó a su padre alrededor de las 11:30 p.m. Le dijo que iba a comenzar a conducir, que el camino a lo largo del bosque probablemente no sería el más tranquilo, especialmente por las condiciones del clima, pero que no debería tardar demasiado. En un par de horas debería estar en casa. Su padre le deseó un viaje seguro, se sentó en la sala a ver televisión y esperó a que llegara su hijo. Poco antes de las 2 a.m., el padre de Swanson recibió otra llamada de su hijo. Aparentemente, el camino estaba en peores condiciones de lo esperado, y por la hora, Brandon no había visto el enorme bache en el cual se había atorado su auto. Su padre le dijo que no había problema alguno, que por la mañana llamarían a una grúa y que por lo pronto él y su madre pasarían a recogerlo. Brandon les dio direcciones, ambos padres se subieron a la camioneta familiar y se dispusieron a buscar a su hijo, que según sus propias direcciones debería estar a poco menos de 10 kilómetros del hogar. Desde que los llamó, Brandon y sus padres se mantuvieron en contacto en todo momento, siempre usando la misma línea. El joven les daba direcciones exactas para que lo pudieran encontrar, pero cuando los padres llegaron al lugar que Brandon había dicho, él no estaba ahí. Pasaron una y otra vez por donde supuestamente estaba su hijo, pero simplemente no lograban encontrarlo. Encontraban las señales que les daba, que si el letrero que marca los kilómetros de la carretera, que si hay un árbol derribado a un lado de él, etcétera, etcétera. Todas las marcas que Brandon supuestamente había identificado, pero él simplemente no estaba ahí. Eventualmente, ambas partes terminaron desesperándose, por lo que Brandon dijo: ¿saben qué? No sé qué está pasando, pero me consta que estoy muy, pero muy cerca. Veo desde aquí las luces de la comunidad, no están para nada lejos, así que voy a caminar y no debería tardar demasiado. Por supuesto, los padres no querían que caminara solo a las 2 de la mañana por un camino tan poco transitado, pero el joven estaba bastante decidido, así que realmente no tenían mucha opción. Permanecieron en la llamada por 47 minutos. En todo momento, Brandon iba describiendo el camino. Creo que me estoy acercando, ya veo las luces, se están haciendo más grandes, son más intensas. Creo que alcanzo a distinguir algunas letras. Ya se imaginarán, el tipo de cosas que tal vez no son muy importantes, pero que le dices a tus padres para que no se preocupen cuando estás fuera de casa tan tarde. Poco después de las 2:30 a.m., Brandon dijo
O bueno, gritó sus últimas palabras a sus padres que todavía estaban en la línea. ¿Pero qué mierda es eso? Antes de que la llamada se cortara inmediatamente, los padres de Brandon iniciaron una búsqueda con apoyo de la policía, pero no encontraron ni a Brandon ni a su auto en ningún punto cercano a la comunidad. Tras varios días, finalmente se logró encontrar el auto de Brandon. Estaba a 40 kilómetros del lugar en el que el joven supuestamente estaba. Pero hasta el día de hoy no se ha encontrado rastro alguno de Brandon. Hay muchas teorías al respecto. Que si se cayó en un lago cercano, que su auto estaba cerca de un desnivel, pero la verdad, ninguna de estas explica realmente lo que pasó. Tras múltiples investigaciones, no se ha encontrado el cuerpo de Brandon en el cuerpo de agua, y el desnivel era tan pequeño que realmente no podría haberle causado ningún tipo de daño. De tal manera que la principal pregunta en este caso es: ¿qué eran las supuestas luces que vio el joven? Porque si estaba a 40 kilómetros de la comunidad, es muy poco probable que esas luces fueran edificios o negocios. ¿Acaso Brandon vio algo que no debería haber visto? Y lo que sea que haya visto, determinó que no podía dejar al joven ir a casa. La realidad es que no lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que la familia Swanson deja prendida las luces de su entrada hasta el día de hoy, esperando que estas luces regresen con bien a su hijo a casa. Pero bueno, eso sería todo por este video. Ok. El agente federal que está aquí al lado me pide recalcarles que todo esto es solamente obra de ficción y que el hecho de que John haya muerto y que Brandon haya desaparecido son solamente una coincidencia. ¿De acuerdo? Ya me puedes dejar tranquilo. Por lo mientras, recuerden darle unas palabras de aliento al botón de me gusta. Se ha propuesto desmentir todo lo que han ocultado los gobiernos del mundo. Y como saben, nunca pasa nada malo cuando tratas de mejorar al planeta. Sin más por decir, si quieren escuchar más historias un tanto oscuras, un tanto aterradoras, pero que siempre me parecen interesantes, por favor, consideren suscribirse. Me ayudaría bastante. Hasta entonces, mi nombre es Vago, muchas gracias por ver este video y espero que estés muy bien. Bye bye.